Buenas tardes y bueno, bienvenidos a esta primera mesa redonda de este primer Congreso Internacional con Clara. Aprovecho para recordar que, bueno, también lo ha comentado Blas en el chat, que esta sesión se va a quedar grabada y que, bueno, que los mensajes del chat también se quedan grabados, ¿vale? Y bueno, pues esta mesa redonda versa sobre comunicación clara en lenguajes especializados y tenemos de ponentes a bueno, grandes titanes como Iria Dacuña, bienvenida, Natalia Torro y Romina Marazzato. Iria, cuando quieras, se ve compartiendo y bueno, te doy paso. Iria es profesora contratada doctora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Departamento de Filologías Extranjeras y Surlingüísticas. Es académica de número de la Academia Joven de España y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Terminología. Entre sus líneas de investigación se encuentra el discurso y procesamiento del lenguaje natural, la lingüística aplicada y computacional, el resumen automático, el discurso especializado, el análisis automático del discurso y la terminología. Es miembro de varios grupos de investigación, es autora de 120 publicaciones científicas y ha participado en 23 proyectos de investigación, siendo IP de 4 de ellos. Es también la creadora de Arttext, un software de asistencia a la redacción de textos especializados y texto en lenguaje claro, del cual creo que también hablará un poquito hoy. Y bueno, su intervención se titula Redacción asistida en lenguaje claro de géneros textuales de ámbitos especializados. Bienvenida, Iria, y cuando quieras. Muchísimas gracias, Alba, por esta presentación. Cuando recibí la invitación a participar, me comentasteis que lo que os interesaría sobre todo para este panel, esta mesa redonda que comparto con dos grandes colegas, Natalia y Romina, hablase sobre todo de el lenguaje claro pero enfocado a ámbitos especializados del conocimiento. Y esto es lo que os voy a explicar. Pero antes de comenzar, me gustaría también unirme a las palabras de los ponentes anteriores eh, sobre Mario Tascón. Mario Tascón ha sido un referente, es un referente, será siempre un referente en comunicación clara y su legado va a perdurar siempre. Nosotros hemos colaborado, estábamos en los últimos tiempos colaborando con él y realmente todo el equipo, bueno, estuvimos muy tristes cuando conocimos la noticia, que además a mí me pilló justo en Buenos Aires en el Congreso de Play. Vale, dicho esto, me pongo con la presentación que tiene tres partes. La primera voy a hablar un poquito del sistema Artex, luego me voy a enfocar al tema de los géneros textuales y os voy a explicar los diferentes estudios que hemos hecho, su metodología y sus resultados, y luego os voy a explicar brevemente el trabajo futuro que tenemos entre manos. La mayor parte de los que estáis aquí ya me habéis oído hablar de Artex y de su hermano pequeño Artex Claro. Entonces no quería explicar con profundidad lo que es el software, pero sí he visto que hay un montón de gente, porque he visto los participantes, un montón de nombres que no conozco, entonces luego he pensado, bueno, pues algo de contexto tengo que dar, ¿no? Aunque me enfoque sobre todo en lo de los géneros textuales. Entonces, Artex es el primer redactor asistido para el español que ayuda a escribir textos de ámbitos especializados por un lado y textos en lenguaje claro. Es un proyecto que comenzó en 2015 gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA y que ha ido creciendo durante estos años, obteniendo financiación de diferentes organismos, principalmente del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Nuestro equipo es interdisciplinar, tenemos sobre todo perfiles relacionados con tres áreas. Por una parte los lingüistas, que también tenemos expertos en terminología, en traducción, también tenemos expertos en informática, procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial y por supuesto contamos también en el equipo o a través de colaboraciones puntuales con especialistas de ámbitos especializados en los cuales nos estamos focalizando. En el caso de la administración, pues con expertos en derecho administrativo. En el caso de la medicina, profesionales de la salud. En el ámbito del turismo, profesionales del turismo, etc. Bien,
Este es el sistema, es la pantalla principal del sistema, que tenéis aquí la dirección, sistemaartex.com, por si lo queréis probar. Y es un sistema que es gratuito, es de uso libre, cualquiera lo puede utilizar, está en línea, no requiere registro, tiene varios formatos de exportación y está basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial. Está basado también en el concepto teórico de géneros textuales y también del lenguaje claro. También en la web tendréis tres recursos que son útiles para ver cómo funciona, un video tutorial, un manual de uso y un texto de prueba que podéis utilizar. Bien, si os fijáis en la web principal hay dos botones, uno que pone Artex, géneros textuales de ámbitos especializados, y otro que pone Artex Claro, textos en lenguaje claro. Si entrásemos por el botón de textos en lenguaje claro, lo que veríamos es esto, selecciono el texto que quiere redactar, texto administrativo dirigido a la ciudadanía, y aquí entramos en una interfaz que ahora mostraré brevemente, que ayuda a redactar textos en lenguaje claro. También tenemos el botón de géneros textuales de ámbitos especializados, que es en el que me voy a focalizar en la presentación de hoy. En el caso de Artex, si entramos entonces por géneros textuales de ámbitos especializados, el botón izquierdo, lo que vamos a ver es diferentes ámbitos del conocimiento. Concretamente tenemos ahora mismo 4, pero esto es un proyecto en crecimiento, es un proyecto abierto, no es un proyecto estanco. Es decir, que ahora tenemos administración pública, medicina, turismo y el ámbito académico, pero, por ejemplo, se publicó el año pasado una tesis del ámbito de la psicología que probablemente vamos a incorporar y estamos abiertos a incorporar otros ámbitos que sean útiles para la sociedad. Si clicamos en el ámbito administración pública, se nos va a desplegar una lista de géneros textuales que permite, que ayuda a redactar el sistema, como alegación, carta de presentación, queja, reclamación, solicitud. En ese caso, esos cinco géneros textuales son los que emite la ciudadanía a la administración, a comunicarse con ella. Y luego tenemos el requerimiento, el acta de inspección, el contrato, la resolución publicada en portales institucionales y la resolución dirigida a un particular, que tienen el sello de claro, que se invierte el emisor y el receptor. Es decir, en este caso son documentos que la administración dirige a la ciudadanía. En el caso de la medicina tenemos 5 géneros: artículo de investigación, artículo de revisión, el informe de historia clínica, resumen de artículo de investigación y TFG, trabajo de final de grado en medicina. En el caso del turismo, artículo de divulgación, entrada de blog de viajero, informe, normativa de alojamiento turístico y plan de negocio. Y en el ámbito académico, el trabajo de final de grado. Bien, si nosotros seleccionamos alguno de ellos, como por ejemplo resolución publicada en portales institucionales, vamos a obtener esta interfaz, que es donde se escribe el texto, la hoja de texto inicial, y tenemos diferentes funcionalidades. Antes de continuar, quería recordar que la definición que todos los que estamos aquí conocemos de la Federación Internacional del Lenguaje Claro, en el que habla de 3 aspectos relativos al lenguaje claro que engloban con la comunicación clara, que es la redacción, la estructura y el diseño, las tres patas, ¿no?, de la comunicación clara. De hecho, esta definición es la que se utiliza en la norma ISO recientemente publicada, que sigue esta idea también. Entonces, en la interfaz que nosotros tenemos, intentamos ofrecer herramientas para cada una de estas 3 partes, ¿no? En el módulo de la izquierda, en la columna, tenemos información sobre la estructura de los géneros textuales. Arriba tenemos una parte con las funcionalidades básicas de un documento para el diseño, y a la derecha tenemos la parte de redacción con un botón que pone revisar el texto. Si nosotros entramos en esa parte que voy a explicar muy brevemente, de revisar el texto, pues escribimos un texto, por supuesto, lo copiamos y pegamos de otra fuente, automáticamente vamos a obtener una serie de recomendaciones a la derecha que nos van a ayudar a adaptar este texto que nosotros hemos escrito a las recomendaciones de lenguaje claro. Partimos de 22 recomendaciones y aquí tenéis algunas, por ejemplo, revisión de párrafos de oración, revisión de párrafos largos, introducción de conectores al inicio de párrafos, división de oraciones largas, variación de conectores, el uso de la voz pasiva, revisión de gerundios, de participios, todas esas cuestiones que ya están recogidas ampliamente en la bibliografía y que está probado que interfieren con la comprensión o con la claridad, la percepción de claridad de los destinatarios. Por ejemplo, si clicamos en alguna de ellas, veremos que en este caso las oraciones largas pues nos marcan las oraciones que son
largas, concretamente usamos un umbral de 25 palabras como máximo, entonces nos las marca y luego nos da información para poder reducirla o segmentarla en otras frases más breves. Y nos va indicando cómo lo podemos hacer, marcando nuevos conectores o información lingüística que nos pueda ayudar como una especie de proceso didáctico que ayuda al autor a clarificar su propio texto. También, por ejemplo, otras cuestiones, ¿no? Pues detecta frases que son difíciles de entender o que están obsoletas, nos las marca en el texto y nos da una variante. Tenemos unos glosarios que hemos trabajado en nuestro equipo integrados y nos da las variantes fraseológicas o terminológicas en el caso de la terminología. Bien, pero no me voy a focalizar hoy en esa parte, que es la que ya me habéis oído la mayor parte de vosotros en varias charlas. Hoy me voy a focalizar en lo que me han pedido, que es la parte de discurso especializado y géneros textuales, que es la parte de la izquierda. Por ejemplo, aquí, si os fijáis, tenemos indicado arriba a la derecha resolución publicada en portales institucionales, que es el género textual a través del cual yo he entrado, en este caso, pero podría ser otro. Y a la izquierda tengo una indicación que me dice estructura y contenidos del texto. Lo primero que vemos es un cuadro donde aparecen diferentes apartados que son prototípicos de ese género textual. En el caso de la resolución hay una cabecera, un cuerpo, una decisión, una información sobre recursos, un cierre y unos anexos, que sería un apartado opcional. Si además yo clico en cada uno de esos apartados, me van a salir los contenidos prototípicos que deben incluirse en ese apartado. Por ejemplo, dentro del apartado cuerpo aparece el contenido marco jurídico, antecedentes, objetivo de la resolución y base jurídica que atribuye la competencia para dictar la resolución. Y así sucesivamente con cada uno de los apartados. Además, dentro de cada uno de esos contenidos, como en el caso del marco jurídico que está dentro del apartado de cuerpo, ofrecemos una serie de frases que pueden ayudar a la persona que está escribiendo a expresar ese contenido. Estas frases, si yo clico, el autor, la persona que está redactando puede revisar, clica en alguna que le interese y automáticamente se carga en la hoja de texto para que la persona que está escribiendo continúe redactando, ponga los datos específicos de esa resolución en este caso. Por eso decimos que se trata de un redactor asistido, porque va redactando, va asistiendo en la estructuración, en la redacción de los géneros textuales. Bien, ¿cómo hemos hecho todo esto? Y ahora ya me meto un poco en materia. Tengo aquí el cronómetro, voy por 10 minutos, me quedan 10 para explicaros ahora la parte de investigación, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos seguido una metodología que incluye 6 fases que os voy a explicar. En la primera lo que hicimos fue una detección de necesidades, porque esto es fundamental en cualquier proyecto de investigación y sobre todo que tenga un fin social. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una serie de... hicimos dos cosas. Por un lado, entrevistas a especialistas que están dirigidas a ver sus necesidades de redacción, ver las dificultades que tienen, qué tipo de textos escriben, etcétera. Y luego unas encuestas más detalladas a amplios colectivos de profesionales y de la sociedad para detectar, por un lado, los textos que les producen los géneros sexuales que les producen más dificultades de redacción y a los que se enfrentan con más frecuencia en sus respectivos gremios profesionales y también las dificultades lingüísticas que consideran que tienen en mayor medida. Entonces, para ello, lo que hacemos es una serie de colaboraciones con sociedades, organismos, administraciones, etcétera, para poder obtener los resultados, ¿no? Y acceder a colectivos que respondan a estas encuestas. Por ejemplo, en el caso de la medicina, estas encuestas las realizamos a estudiantes de medicina de la Universidad de Barcelona y también a personal sanitario de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, con quienes tenemos un protocolo de colaboración en investigación firmado con la UNED, que es la universidad donde yo trabajo. En el caso, por ejemplo, del turismo, pues hemos hecho lo mismo con el Instituto Tecnológico Hotelero, con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y en el caso de la administración, con grandes ayuntamientos, como ha sido el Ayuntamiento de Madrid, con quien tenemos firmado un protocolo de colaboración de investigación desde hace 3 años, y con otros mucho más pequeños, como el Ayuntamiento de Foradada. Todo esto, a quien le interese, no puedo entrar por una cuestión de tiempo, pero a quien le interese está todo publicado. Tenéis aquí los 2 artículos más relevantes sobre este tema, uno del 2019 y otro del 2023. Como esto va a quedar grabado,
pues ahí tendréis las referencias por si a alguien le interesa especialmente esta fase 1, que es fundamental de detección de necesidades. Bien, en la fase 2, ¿qué hicimos? Compilar corpus. Nosotros trabajamos desde una perspectiva de análisis de corpus textuales. Por lo tanto, lo que hacemos es, una vez tenemos detectadas las necesidades y los géneros textuales que consideramos más problemáticos o que nos interesa trabajar, lo que hacemos es compilar corpus, que quiere decir juntar textos reales, anonimizados en caso de que tengan información sensible, por supuesto, relativos a cada uno de esos géneros y analizarlos lingüísticamente. Entonces, aquí tenéis varias publicaciones, pues, por ejemplo, algunas sobre el corpus que tenemos del turismo, otros que tenemos del corpus de textos administrativos, etcétera. Y para hacer esto, claro, no es fácil. Dicho así, parece fácil, pero realmente compilar corpus siguiendo criterios de fiabilidad, de fechas, de actualización, de una serie de requisitos, lleva años de trabajo, ¿no? Aquí lo tenéis y también esto nos ha ayudado a detectar que con 20 textos por género textual, siguiendo nuestra metodología, nos sirve para como muestra. Y esto lo hemos detectado a través de técnicas estadísticas, hemos hecho análisis discriminantes, nosotros utilizamos mucho estadística también, y entonces en los análisis discriminantes que hemos hecho, que aquí por un lado a la izquierda tenéis uno del ámbito de la administración y a la derecha uno del ámbito del turismo, se ve cómo a través de las características que nosotros anotamos en los textos, que os los voy a explicar, permite el análisis estadístico discriminar entre géneros textuales. Por lo tanto, confirmamos que 20 textos por género textual para nuestro proyecto es suficiente. Bien, las bases teóricas, fundamental. En toda investigación tiene que haber una teoría o varias teorías detrás. Nosotros para el plano textual, es decir, para lo que son los apartados y los contenidos y toda esta cuestión lingüística, seguimos los postulados de Van Dijk y de Swales. Y en cambio, para el plano léxico, que tiene que ver más con la fraseología, con la terminología, usamos la teoría comunicativa de la terminología de María Teresa Caro. Una vez tenemos las bases teóricas, tenemos los rasgos que queremos anotar, estos apartados, estos contenidos, esta fraseología, lo que hacemos es anotar el corpus. Y para ello usamos una herramienta que se llama Atlas-TIC, que es una herramienta muy conocida de anotación de textos en lingüística y que nos permite ir anotando todos estos diferentes rasgos lingüísticos que nos interesan para nuestro proyecto y después cuantificarlos. Con respecto a la cuantificación, que es la fase 5, esto nos ha permitido detectar cuáles son los apartados más frecuentes en esos géneros textuales y, por lo tanto, son prototípicos, y lo mismo con los contenidos. Hemos hecho una cuantificación y al final hemos extraído lo que llamamos una ficha modelo, es decir, esta ficha modelo con los apartados y los contenidos que después se lo hemos dado como input, como entrada al sistema Artex, que es lo que muestra en forma de plantilla interactiva en la columna izquierda de la interfaz que os mostraba. Además, hemos hecho una selección de la fraseología en base al corpus, por supuesto, anonimizado siempre, y lo que hemos hecho es clarificar esta fraseología que hemos obtenido del corpus a través de las recomendaciones más habituales de lenguaje claro en español. Estas recomendaciones, aquí a la izquierda tenéis una referencia bibliográfica de un artículo que os recomiendo, porque lo que hicimos aquí fue analizar qué fuentes hay de recomendaciones de lenguaje claro en el ámbito jurídico-administrativo en español, comparar las recomendaciones que daban todas esas fuentes y extraer las más relevantes y clasificarlas en niveles de la lengua. Entonces, siguiendo este listado de recomendaciones, hemos hecho una clarificación de la fraseología obtenida del corpus. Esta clarificación ha pasado por varias etapas. Resumiendo, una persona lingüista la ha clarificado, otra persona lingüista ha revisado esta clarificación para ver los casos de los que había dudas, y después una experta en derecho administrativo, una jurista, ha revisado toda la fraseología para confirmar que no se perdía información, que no se perdía la precisión jurídica en estas frases clarificadas. Todo esto lo hemos colgado en un repositorio que ya os anuncio, que lo anunciamos en Twitter hace un par de semanas. Hemos creado un dataverso en la plataforma de ciencia abierta de la Comunidad de Madrid. Aquí tenéis diferentes resultados de las investigaciones. Por un lado,
tenemos revistas, libros, etcétera, pero también para ir en consonancia con la línea de ciencia abierta que se está pidiendo desde Europa y también desde España, pues estamos colgando todos los resultados que podamos, que dependan de nosotros, en este repositorio de ciencia abierta. Así que podéis comprobar aquí, por ejemplo, la clarificación de la fraseología si os interesa ver el antes y el después. Aquí lo tenéis. Y como trabajo futuro, bueno, deciros que una de nuestras ideas de nuestro trabajo futuro es ampliar nuestro número de usuarios. Ahora tenemos más de 200.000 usuarios distribuidos por todo el mundo, especialmente tenemos más usuarios en los países hispanohablantes, así que os animamos a utilizarlo si no lo conocíais y a difundirlo. Y ahora mismo tenemos, la verdad, muchos proyectos en marcha que a veces nos sobrepasa un poco al equipo porque tenemos un proyecto prueba de concepto del Ministerio, de la convocatoria de transferencia con fondos europeos para transferir el sistema a las administraciones públicas, que aquí estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid. También tenemos un proyecto financiado por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de las Islas Baleares para adaptar Artex al catalán, que estamos trabajando desde el inicio del 2023. Nos acaban de conceder un proyecto de generación del conocimiento que irá del 2023 al 2026 del Ministerio de Ciencia también, colaborando con la Unión Europea para clarificar textos de la Unión Europea. Y tenemos dos personas que han entrado nuevas en el equipo este año, desde nuevas ya no, porque entraron en enero de 2023, dos postdoc, una postdoc María Zambrano, Isabela Fernández, que está trabajando en textos administrativos y en temas de comprensión, y también un proyecto postdoctoral, Margarita Salas, de Laia Vidal, que está trabajando en lenguaje claro en el ámbito de la medicina. Y esta es mi presentación. Me encantará saber vuestros comentarios y si tenéis alguna consulta. Aquí tenéis, por cierto, la página web del equipo Artes en un QR. También os animo a seguirnos en Twitter, que somos bastante activos, y a consultar nuestros vídeos en el de YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iria, por acotar tanto la presentación y adaptarte tanto a los tiempos, a pesar de la ingente cantidad de información que nos has traído. Enhorabuena también por todos esos proyectos. Y bueno, al resto, contened las preguntas y el debate hasta el final, que, como hemos dicho, abriremos la participación. Gracias, Iria. Pasamos ahora a Natalia. Natalia Torro, ¿estás por ahí, Natalia? Sí, estoy acá. No sé si me escucha bien. Sí, genial. Solo voy a compartir. Vale, pues ve compartiendo mientras te doy paso. Natalia es traductora jurídica freelance y es miembro de la Junta Directiva de Plain, especializada en textos legales y financieros y lenguaje claro en español. Es licenciada en traducción jurídica y posee una maestría en traducción. Domina 4 lenguas y desde 2017 se ha interesado en la temática de la comunicación clara a través de su tesis de maestría sobre traducción, lenguaje sencillo y políticas de privacidad. Su definición de comunicación clara incluye empatía, empoderamiento, inclusión y accesibilidad. Y entre sus objetivos se encuentra contribuir al desarrollo del lenguaje sencillo en países de habla hispana. Como vemos, ya está compartiendo su presentación, que se titula Lenguaje claro y políticas de privacidad, la mentira más grande de Internet. Cuando quieras, Natalia. Bueno, gracias, Alba, por la presentación y gracias, Blas, por la convocatoria a compartir este panel con Iria y con Romina, que son dos colegas muy, muy queridas. Bueno, un poco para empezar, me gustaría contarles cómo llegamos a este momento, ¿no? Hablar de las políticas de privacidad como la mentira más grande de Internet, relacionado con el lenguaje claro, por supuesto. Y un poco contarles que todo esto empezó con el tema de mi tesis de maestría, que también se trataba sobre lenguaje claro y políticas de privacidad. Como soy traductora, además estaba relacionado con la traducción intralingüística, y en ese momento me dediqué solamente a estudiar el lenguaje claro en la política de privacidad de Facebook. Todo esto relacionado con el uso de datos personales con fines políticos. En ese momento había surgido
el tema de la campaña política de Trump y de Bolsonaro y cómo se habían utilizado los datos personales y las noticias falsas y las redes sociales para, mejor dicho, las redes sociales para difundir noticias falsas y cómo se habían utilizado los datos personales como para llegar a cierta gente o a ciertos targets, bueno, con fines políticos, ¿no? Luego de eso, digamos, a partir de ese momento empecé a recibir muchos mails, que creo que eso lo van a saber entender, con mensajes de distintas empresas, Google, Spotify, Coursera, Instagram, digamos, un montón de empresas de redes sociales que solemos utilizar, diciendo que habían clarificado sus políticas de privacidad y me enviaban el enlace para, bueno, evidentemente para que leyera la política que supuestamente era más clara. Y a partir de ahí lo que se me ocurrió es compilar todas estas políticas y escribir un artículo, digamos, sobre el tema, que, digamos, que se desprende un poco de la tesis, pero no es exactamente la tesis, porque ya les digo, es un poco más amplio, y era algo, la verdad que era algo que lo hice por placer, digamos, por solo curiosidad mía, y terminó, bueno, siendo un artículo que se va a publicar ahora en un libro, dentro de poco, en un libro de editorial La Ley en Buenos Aires. Y bueno, y un poco es lo que vengo a presentar hoy acá, es ese artículo. Así que arrancamos con la mentira más grande de Internet, a ver de qué se trata esto. Como el público es muy diverso, quisiera centrarme y que queden bien claro dos cuestiones. Uno, lo que es una política de privacidad, que quizás todo el mundo ya sabe lo que es o la ha visto alguna vez en la vida, pero sí es importante recordar que la política de privacidad es un documento jurídico que tiene que estar en todos los sitios web y que nos tiene que explicar a nosotros como usuarios cómo se usan y cómo se protegen nuestros datos personales. Nosotros cada vez que ingresamos a Facebook, a Instagram o a cualquier red social, a Google incluso, dejamos datos, todo el tiempo dejamos datos. Entonces es obligación de las empresas explicarnos cómo van a usar esos datos que nosotros les estamos brindando y cómo los van a proteger. Bueno, esta información está en la política de privacidad. Y la otra cuestión que me parece importante destacar para el resto de la charla es que existe un Reglamento General de Protección de Datos desde 2018, está aprobado por la Unión Europea, además de todas las leyes, por supuesto, que hay en leyes sobre protección de datos que hay en cada país. Existe el Reglamento General de Protección de Datos, que es muy importante y que tiene un principio de transparencia como una de sus bases, es un principio de transparencia que exige que toda la información dirigida al público sea concisa, fácilmente accesible y fácil de entender, y que esté escrita en lenguaje claro, ¿sí? Entonces, quiero que estas dos cuestiones estén presentes para el resto de la charla. Tenemos las políticas de privacidad y tenemos una ley que exige que las comunicaciones a los usuarios estén redactadas en lenguaje claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Problema entre comillas, porque quizás para algunos es problema, para otros no, pero ¿qué es lo que vengo a plantear hoy acá? Es que las políticas de privacidad, como también lo habrán visto, son muy extensas, son extremadamente largas, son confusas y en general tienen mucha jerga jurídica y también jerga técnica. A veces incluso hay palabras como, por ejemplo, una que me acuerdo es API, que la tuve que buscar, que es algo que el que no está en sistemas o en tecnología puede no saber lo que es. Entonces tenemos siempre como estas tres características de las políticas de privacidad. Son muy largas y son muy confusas y usan jerga que no entendemos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que en general, creo que si lo pregunto acá, me va a salir algo a favor, digamos, la mayoría de la gente no lee las políticas de privacidad. En general, lo que pasa es que nos sale el aviso
de que, por ejemplo, tenemos que entrar a una red social o tenemos que entrar mismo abrir una cuenta en Gmail y aparece, tiene que aceptar nuestra política de privacidad, y lo que hacemos es hacer clic y aceptar y no las leemos. En general, obviamente habrá gente que las lee, pero son los menos. La mayoría de los casos aceptamos y seguimos, como está acá en la imagen, tomamos esa ruta. Bien, entonces, este sería el problema que tenemos, que en realidad aceptamos términos y condiciones o aceptamos políticas de privacidad sin leerlas, ¿sí? ¿Y por qué no las leemos? Porque son muy extensas y porque suelen ser muy confusas. Entonces, con esta idea, en 2018 salió un estudio de Obar y Hirsch que nombraban, o sea, que se referían a esta frase, he leído y acepto la política de privacidad, como la mentira más grande de Internet. Entonces, acá, como ven, está lo que les decía antes, está el recuadrito como para hacer clic ahí y seguir adelante a utilizar la red social o lo que fuera. Entonces, ellos se referían a esta frase como la mentira más grande de Internet. Cosa que sí es parcialmente cierto. En general, como les digo, la mayor parte de la gente no lee las políticas de privacidad y aceptamos directamente, me incluyo. Digamos, esa es una práctica muy común. Entonces, esto es parcialmente cierto. Pero lo que vengo a plantear, y lo que planteo en el artículo es lo siguiente. La encuesta, digamos, el estudio de Hobart dice que esa frase es la mentira más grande de Internet. Pero para mí, después de haber recibido tantos mails de muchas empresas diciendo que habían aclarado, habían simplificado sus políticas de privacidad, lo que hice fue, bueno, a ver si es verdad. O sea, en vez de eliminar los mails, que me tentaba mucho hacerlo, dije, bueno, me voy a fijar una por una y voy a ver si efectivamente estas políticas son más claras, como dicen las empresas que lo son. Y, por supuesto, en los mails tenemos este tipo de frases. O sea, todos los mails me llegaron con un texto que decía algo así como, hemos hecho modificaciones para que la política sea más transparente. Bueno, la palabra transparente o transparencia se repite mucho. Estamos realizando actualizaciones para aportar mayor claridad. Queremos que nuestras condiciones de uso sean más claras, ofrecemos más transparencia, mejoramos la calidad. Bueno, hemos hecho la política más clara y fácil de entender. O tenemos una nueva política de privacidad, transparencia, concisión y claridad. O sea, todos, en general, esto es un resumen textual, o sea, estas son frases textuales de los mails que me llegaron, ¿no? O sea, todas dicen más o menos lo mismo. Nuestras políticas, después de estos cambios, son más claras y más transparentes, cosa que a mí me parecía que raro. Entonces dije, bueno, voy a analizar si esto efectivamente es así o no. Porque si no es así, entonces lo que planteo es que la mentira más grande de Internet son estas afirmaciones y no la frase he leído y acepto la política de privacidad, ¿sí? Que ya les digo, no es que es mentir, no es que es totalmente incorrecto, es parcialmente cierto, pero lo que me parece es que la verdadera mentira es esta, ¿no? O sea, estas afirmaciones que vemos en pantalla. Entonces me dispuse a corroborar, a ver qué pasaba, y elegí 8 políticas de privacidad de todas las que me llegaron. Elegí 8 para que tampoco sea tan extenso. Y aparte de elegir, digamos, ese sería mi corpus, y aparte de elegir qué políticas iba a utilizar, elegí también utilizar una herramienta que se llama Visible Thread, que no es gratuita, o mejor dicho, es gratuita las primeras 5, digamos, sí, los 5 análisis, los primeros 5 análisis son gratuitos, después la herramienta es paga. Se encuentra muy fácil si ustedes ponen Visible Thread en internet, en Google lo encuentran fácilmente. Y lo que hace esta herramienta, que por supuesto analiza textos en inglés,
y acá hago una salvedad, ¿por qué no utilicé herramientas que analicen un lenguaje claro en español? Y esto fue porque lo que quería hacer era analizar el texto original. En general, las políticas de privacidad que están en español ya pasaron por un proceso de traducción, y en ese proceso de traducción ya puede haber eh, eh, alguna, alguna clarificación por parte de traductor o traductora, o si se hicieron de forma, digamos, con traducción automática, bueno, ahí ya hay algún proceso de clarificación mayor. Entonces, lo que quería era agarrar las políticas lo más original posible, y por eso utilicé las versiones en inglés. Y por eso, bueno, elegí esta herramienta. Lo que hace la herramienta es medir algunos parámetros del lenguaje claro. Estos no son todos los parámetros del lenguaje claro, y por supuesto es una herramienta, no es un ser humano, y tiene sus limitaciones, ¿no? Pero como ven acá, analiza varios puntos. Algunos, por ejemplo, son los que nombró Iria hace un ratito. Las oraciones extensas, si tienen, por ejemplo, más de 20 palabras. Voz pasiva, qué porcentaje de voz pasiva hay. La legibilidad, los años de escolaridad que tiene que tener el lector para comprender el texto analizado. En general se dice que 8 años sería lo ideal como para comprender un texto. Entonces, a ver si esto es más o menos. La extensión del texto y otras cuestiones como uso de términos técnicos y siglas, ¿sí? Entonces, analiza estos parámetros del lenguaje claro, que no son todos, y otra vez es una herramienta, no es un ser humano, pero sí me parece importante como para ser lo más objetiva posible, ¿sí? Con las políticas. Bueno, en cuanto a los resultados, lo resumí en este gráfico por una cuestión de tiempo, pero para que vean acá, estas son todas las empresas que analicé, de las políticas de estas empresas, y estos son los parámetros de lenguaje claro de la herramienta. Como ven, en la mayoría de los casos no los pasan, o sea, no cumplen con los parámetros de lenguaje claro propuestos por la herramienta. O sea, tienen oraciones muy extensas, no dividen en párrafos, no hay clarificación para las siglas, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es la mayoría de los casos. Como ven, creo que esta es la mejor forma de resumirlo. Hay solo 3 caritas felices, así que hay solo 3 casos en los que se cumple, digamos, se puede decir que la política sí es clara. En el resto de los casos, no. O sea que ya podemos adelantar una conclusión, que es que las políticas no son ni más claras ni más transparentes. Acá un poco, bueno, explico qué es lo que encontré, un poco resumiendo lo que encontré. Por ejemplo, la longitud de los textos. Estamos hablando que el más corto tenía 3.600 palabras y el más largo 12.000 palabras, que es muchísimo. De hecho, hay estudios que indican que si tuviéramos que leer todas las políticas de privacidad de todo lo que usamos en un año, estaríamos, no sé, como más de 200 horas leyendo solamente políticas de privacidad, es un montón. Así que, bueno, la longitud de los textos fue uno de los puntos negativos, ¿no? O sea, de los puntos oscuros de las políticas. La extensión de las oraciones, o sea, en la mayoría de los casos se pasan de las 20 palabras por oración. Hay un uso o un abuso, una pregunta acá de la voz pasiva. Requiere 11 años de escolaridad, o sea, ya no es, si decimos que un texto es claro, si con esta fórmula, si calculamos 8 años de escolaridad, acá estamos hablando de 11, por lo cual son 3 años más, es bastante más. No hay, uso de siglas y términos técnicos sin glosarios, o sea, no hay ningún tipo de aclaración para los que venimos de otro palo, digamos, y no podemos comprender estos términos técnicos. Y por el contrario, algunas cosas, porque no todo tampoco es tan negativo, algunas de las cosas que sí se incorporaron y que me parecieron interesantes fue el uso de tablas, el uso de viñetas, todo esto como para estructurar la información, un poco lo decía Iri antes, ¿no? Que tenemos que hablar de diseño y de estructura también, en lo que es comunicación clara. Todo esto para estructurar la información de otra forma.
Y en algunos casos, que también me pareció muy piola, se usaron videos y animaciones para algunas explicaciones. Por lo cual, bueno, ya les digo, no todo es negativo. Algunos cambios sí me parecieron que estuvieron muy bien hechos. Bueno, y las conclusiones de esto es, bueno, un poco lo adelanté hace un ratito, es que la mentira más grande de Internet, creo yo, que son estas afirmaciones. O sea, no es la frase he leído y acepto la política de privacidad, sino que son las afirmaciones de las empresas con respecto a la transparencia y la claridad de sus políticas, porque como vimos, los resultados no son ni más claros, ni más transparentes y mucho menos comprensibles para los usuarios. Y de acá se desprenden dos cuestiones que, sobre todo la primera, que a mí me interesa muchísimo, y que es que si nosotros planteamos que la mentira más grande de Internet es decir, he leído y acepto la política de privacidad, el foco, la responsabilidad, o si quieren, la culpa, cae en los usuarios. Cuando en realidad la obligación de claridad, creo yo, tiene que recaer sobre las empresas que usan nuestros datos personales. Entonces, me parece que ahí tenemos que intentar pensarlo de otra forma. Lo que planteo hoy acá es que justamente la responsabilidad o el foco, la obligación de claridad tiene que recaer en las empresas y no en los usuarios. Y segundo, que este deber de claridad no es solamente una cuestión ética, o digamos, no solamente lo creo yo, Natalia Torro, a nivel personal, sino que también es un deber jurídico. ¿Por qué? Porque tenemos, de vuelta, el Reglamento General de Protección de Datos que exige el uso del lenguaje claro en todas las comunicaciones dirigidas a los usuarios de un sitio web. Entonces, hay dos aspectos de esto, ¿no? Uno ético y otro también jurídico. Y por último, también algo que es, bueno, es una pregunta abierta, por supuesto, y esto también viene a raíz de una encuesta que hizo una consultora, Siegel y Gale. Quieren la fuente también para buscarlo si les interesa, que dice que un usuario que comprende mejor la política de privacidad tiende más a rechazarla que a aceptarla. O sea, si nosotros leemos una política de privacidad y la entendemos en 100%, es más probable que no la aceptemos, digamos, que digamos no gracias, antes que continuar y aceptarla. Entonces, la pregunta que me hago acá es, si tenemos esta idea en mente, ¿no será que la redacción compleja de las políticas de privacidad es a propósito, digamos? Es una acción deliberada de las empresas para que no leamos y para desinformar a los usuarios sobre el uso y el tratamiento de sus datos personales. Así que bueno, con esta pregunta los dejo y les agradezco muchísimo por la atención. Tienen también mis datos de contacto y bueno, podemos seguir charlando en la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, también por adaptarte al tiempo y bueno, por poner el foco en esa responsabilidad de las empresas, ¿no? Con respecto al lenguaje, que es que deberíamos tal vez empezar a hablar de responsabilidad social corporativa, ¿no? En ese caso, bueno, que el lenguaje debería también formar parte de esa responsabilidad. Hablaremos también de esto un poquito más tarde. De nuevo, gracias, Natalia. Y gracias también por dejarnos con esa pregunta que, bueno, para sorpresa de nadie, esa pregunta que lanzabas, que es muy ilustrativa. Vale, Romina Marazzato. Romina, ¿estás por ahí? Gracias también por la labor de asistencia a Natalia. Mientras vas compartiendo pantalla, te presento. Me he ido. Bueno, pues Romina es miembro de la Junta Directiva de Plain Language Association International y CEO de Plain Language International Incorporated. Romina es experta en lenguaje claro, traductora y escritora con más de 20 años de experiencia en localización médica y alfabetización en salud.
y su objetivo es facilitar el acceso, la comprensión y la aplicación de información para la mejora del bienestar personal, comunitario y medioambiental. Ha trabajado en redacción, traducción, corrección y localización de contenido con profesionales, entidades sin fines de lucro, empresas y diversos organismos gubernamentales. Es parte de Plain Language Academies e imparte cursos en inglés y en español. Participa en asociaciones profesionales y contribuye al desarrollo normativo en la Organización Internacional de Normalización ISO y en ASTM International. Considera que en un mundo impregnado de automatización, la conexión humana es clave en los negocios y en la vida. Muchas gracias, Romina, por estar aquí. Y bueno, Romina nos va a hablar sobre la prestación de servicios de lenguaje claro, desafíos y soluciones. Cuando quieras. Bueno, confirmamos que se oye bien. Sí, ¿Sí? se oye y Muy vemos bien. también la presentación. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, por estar en una mesa con dos queridísimas y admiradas colegas y por dedicar el Congreso a Mario, que es una fuente de inspiración permanente a pesar de que ya no esté con nosotros. Así que vamos a girar un poquito el foco de la mesa, porque en la invitación me pidieron hablar sobre la prestación de servicios, que es algo que la empresa hace cotidianamente, pero normalmente no es algo que compartimos, porque me dedico en la parte docente más a la alfabetización médica. Pero bueno, en la parte de servicios da pie lo que ha dicho Iria, lo que ha dicho Natalia, para charlar sobre qué significa trabajar en lenguaje claro, sobre todo trabajar en lenguaje claro desde el lugar del trabajo privado, a veces con entes públicos y muchas veces con clientes privados. Quisiera ver, digamos, veo que hay un gran repertorio de gente, así que a lo mejor podemos compartir en el chat los roles de distintos practicantes, profesionales, investigadores, ¿no? A ver desde dónde les interesa este tema de la prestación de servicios. Y cuando, digamos, lo primero que surgió en el desarrollo de la charla para mí es la diversidad de desafíos que existen en la presentación de servicios. De hecho, la empresa, mi empresa está incorporada desde hace 4 años solamente. Por ejemplo, el marco legal fue una cuestión. Yo trabajaba con otro marco legal y en el desarrollo, digamos, de la prestación de servicios de lenguaje claro se desarrolló a partir de, muchos de ustedes me conocen como traductora, desde la traducción. Y a partir de la necesidad de trabajar con el lenguaje de partida, me surge la necesidad de trabajar en lenguaje claro. Y vamos a ver un poquito esto, qué desafíos también presentó. La interacción con los clientes, por un lado, digamos, encontrar clientes, capacitar a los clientes. El tema de la capacitación del cliente es enorme, constante, como indicó Iria, el trabajo con el texto no es solamente el trabajo con la redacción en sí, es muy difícil a una persona que recién llega al ámbito de la claridad, y la claridad, como decía Natalia, no solo como un derecho del usuario, del receptor, sino como una responsabilidad del emisor, entender la dinámica entre redacción, estructura y diseño, que son los 3 ejes de la definición del lenguaje claro. Y por supuesto después existen los desafíos en la implementación del servicio en cuanto a
tener el repertorio de intervenciones tanto en relación a estructura y diseño como en otras dimensiones del proceso que vamos a ver en un ratito. Para nosotros, este desarrollo orgánico de enfocarnos en el idioma de partida significó, digamos, realmente una introspección y ver qué es lo que este servicio significa de cara al cliente. Y realmente, digamos, hay una tensión entre el cliente como quien pide un proyecto de lenguaje claro, quien va a pagar a veces el proyecto de lenguaje claro, y el usuario final. Y nosotros consideramos que tenemos que, digamos, que somos mediadores en esa tensión y tenemos la responsabilidad de incorporar a ese usuario final para poder que pueda acceder, que pueda entender y que pueda utilizar esa información de forma responsable, no solamente para sí mismo, sino para su entorno social y para su entorno medioambiental, que es un tema clave y muy importante en lenguaje, en alfabetización médica. Aquí veo que en el chat aparecen correctores, investigadores, abogados, traductores, así que seguramente están conectándose con parte de este trayecto que estoy describiendo. Cuando hablamos de la conexión con los clientes, es un mundo nuevo, mucha gente no conoce ni siquiera el término lenguaje claro, no sabe de qué se trata. Sin embargo, en las encuestas de mercado aparecen, por ejemplo, en la encuesta Gartner, en la encuesta Forbes, la necesidad de centrarse en la experiencia del usuario. Y el hecho de que más del 50% de los clientes están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia. Esto es un dato sumamente importante, ¿no? Y esta es una cita de Mario que como traductora y redactora me hace pensar mucho, ¿no? ¿Qué más da si algo está bien escrito si no podemos acceder al documento? Entonces, este tema del acceso, que tiene que ver con la estructura del texto y con el diseño del texto y con el entorno donde se publica el texto, ¿no? El documento. Y para mí la definición de documento es amplia en la normativa de lenguaje claro hablamos de una comunicación. Sin embargo, a mí me parece que el concepto de documento es muy importante porque diseño y estructura son claves y presentan desafíos como, por ejemplo, que un cliente nos pida una muestra de lo que podemos hacer con un párrafo. ¿Y cómo le explicamos al cliente si no tenemos una conversación respecto, digamos, del objetivo final de ese documento, de la misión de la empresa, etcétera, que ese párrafo, sí, nosotros lo podemos redactar mejor, pero si no tenemos en consideración todo su contexto, su estructura, su diseño, no lo vamos a poder tratar de la manera que debe ser tratado y a veces eliminado completamente o cambiado totalmente, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer esta consideración del usuario final y tenemos que hacer un puente entre el cliente y el usuario final, ¿de qué cliente estamos hablando? Este es un problema cotidiano en la prestación de servicios. No estamos hablando del cliente que nos solicita el proyecto, del gerente de ese proyecto, del el jefe que está intentando el cumplimiento de algún reglamento. Por ejemplo, un problema muy asiduo en estos últimos 2 años es la redacción en lenguaje claro de los resúmenes de estudios clínicos. Que en Europa existe el reglamento ya, en Estados Unidos es un lineamiento, por ejemplo,
sobre la necesidad de proveer el resumen de un estudio clínico en lenguaje claro para que lo pueda entender el público, por ejemplo, los participantes del estudio, ¿no? Como ha sucedido en COVID. Entonces, en esta tensión tenemos que ver cómo manejamos las necesidades de quien está pagando, que a veces quiere el menor costo, de quien está revisando a veces ese texto, por ejemplo, los investigadores que revisan un resumen en lenguaje claro de un estudio clínico, las autoridades que a veces tienen injerencia en la parte reglamentaria, los abogados que tienen injerencia en la parte legal, ¿no? Entonces, entra en juego este desplazamiento del que habló Natalia, de un lenguaje claro, que era, o la necesidad de emitir información desde un lugar de autoridad, a lo que empezamos a ver a finales del siglo XX, que es el derecho a entender, ¿no? El derecho a acceder a esa información, y lo que está sucediendo en estos últimos 10 años, que es el derecho a comprender, que no es lo mismo que el derecho a saber, y que trae digamos, al frente de todo esto la responsabilidad de las instituciones de compartir esa información de manera clara. Aquí tenemos toda la, digamos, el abanico de aspectos que tienen que ver con el cliente, el servicio en general, la experiencia del cliente, la experiencia de usuario, que no es la experiencia del cliente, porque la experiencia del cliente significa todo el abanico de relaciones, y la experiencia de usuario es específicamente con el documento y con la interfaz. Entonces aparece el tema del el diseño de interfaces de comunicación, sobre todo obviamente en el mundo digital, la arquitectura en la que esto se instala, y el diseño de interacción, que es una de las cosas que si queremos un párrafo en lenguaje claro, no estamos pensando en la interacción total del lector con ese contenido, ¿no? Y hoy a la tarde hay una ponencia especialmente sobre esto, que tiene que ver con el diseño positivo de interacciones de usuarios, así que los invito a participar en lo que Juan Ramón va a charlar. Entonces, esto nos ha hecho pensar y es algo que voy a tratar también a la tarde, en cómo se operacionaliza el lenguaje claro, qué intervenciones tenemos que hacer. Por un lado, intervenimos en el producto, que es digamos, a donde se aplica la definición del lenguaje claro de la normativa ISO 24495, pero tenemos también un proceso y tenemos políticas de lenguaje claro donde tenemos que intervenir. Y en este momento, como empresa, estamos empezando a tener proyectos de consultoría en estos otros aspectos también. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos a la hora de proveer estos proyectos? Muchas veces tiene que ver con digamos, con realmente vender el producto, ¿no? Se acerca, por ejemplo, muchas veces se acerca alguien que está en el departamento de comunicaciones de una empresa, que está interesado en esto, pero el primer paso no es vamos a ver sobre qué documentos, qué auditoría de contenido vamos a hacer, sino nosotros en el departamento de comunicaciones sabemos que necesitamos hacer esto, pero no tenemos el presupuesto y necesitamos convencer a quien toma esta decisión, así que hacemos digamos, la capacitación del cliente, en definitiva, sobre los beneficios que esto trae. Tenemos que hablar de que las intervenciones no son de la noche a la mañana, no son tengo 1000 palabras y para mañana las quiero en lenguaje claro. ¿De dónde están esas 1000 palabras? ¿Están en un solo documento? ¿Están en 25 pantallas distintas de una aplicación? Hay un montón de consideraciones, entonces
digamos, este gap que hay, ¿no? Esta brecha entre empezar el trabajo y realmente publicarlo en lenguaje claro, es importante compartir con el cliente los distintos momentos, la trayectoria del proyecto, para que puedan entender que realmente es un trabajo humano, que hay, como diría, presentó herramientas específicas para ciertos aspectos, que si le pedimos a ChatGPT que escriba algo para un público general, por ejemplo, y este es otro aspecto del lenguaje claro que también trabajamos, que el lenguaje claro no es lenguaje ciudadano, o sea, incluye el lenguaje ciudadano, incluye la comunicación con el público en general, incluye la comunicación con el lego en la materia. Sin embargo, los principios del lenguaje claro también se aplican a el lenguaje especializado. De hecho, estamos empezando a trabajar con publicaciones en revistas especializadas entre especialistas, entre interpares dentro de la disciplina y entre disciplinas, y en el otro extremo, digamos, del abanico, en lectura fácil, por ejemplo, en lenguajes especializados, por ejemplo, en la comunicación en lenguaje claro de resúmenes de estudios clínicos para niños. Y otro aspecto en el que tenemos que, digamos, dialogar con el cliente es el tema del el retorno de la inversión. ¿Qué significa invertir en lenguaje claro? Y hay, digamos, algunos estudios de casos que a veces son demasiado grandes, por ejemplo, de General Electric, de empresas de aerolíneas, y un cliente a lo mejor más pequeño nos dice, bueno, nosotros no tenemos este presupuesto, y sin embargo, cuando hacemos el seguimiento de, por ejemplo, con una cadena de hospitales con la que trabajamos, de la cantidad de gente que llega a la sala de emergencias, que retorna al hospital, que retorna al consultorio externo, el cliente realmente ve el beneficio en tiempo, a veces en ganancia de dinero o en ahorro de ciertos presupuestos, porque depende de los documentos que se trabajen o del tipo de contenido que se trabaje. Y por supuesto que empezamos a ver la necesidad de cumplimiento regulatorio, por ejemplo, en esta necesidad de tener las políticas de privacidad en lenguaje claro, digamos, para cumplir con esa regla se publica lo que se puede, y en realidad se está cumpliendo simplemente nominalmente. Y por supuesto que muchas empresas y muchos organismos quieren digamos, implementar esto por una cuestión de credibilidad y de reputación. De hecho, hace un año, 2 años en Enclaro tuvimos la presentación de IKEA España sobre la publicación de uno de sus informes no financieros en lenguaje claro por una cuestión de credibilidad. Les voy a compartir un caso práctico muy brevemente en el que tenemos una serie de capas de intervención, de grupos de trabajo que tienen necesidades sobre, por ejemplo, el tema de accesibilidad, gente con problemas de visión, gente con problemas de dexteridad, por ejemplo, la intervención de los abogados, este párrafo yo no lo quiero sacar, esto hay que decirlo así, esto hay que decirlo así. El estudio de usuarios, en un antes y un después, que es muy importante, pero no todo el mundo lo puede pagar. Por eso nosotros hemos desarrollado una herramienta de evaluación que tiene en cuenta digamos, la persona del usuario final, para poder hacer una evaluación cuando a veces no hay presupuesto para un estudio de usuario donde se reclutan participantes y se hace una especie de estudio clínico, ¿no? Y el tema de los diseñadores, que muchas veces tienen comentarios que hacer y no captan esa dinámica de redacción, estructura y diseño, que cambiame esta palabra, bueno, pero esta palabra que antes tenía 4 letras, ahora tiene 12, me genera un renglón más, tengo que hacer toda no podemos, por ejemplo,
reducir el tamaño de fuente. Entonces, tenemos un montón de elementos que orquestar y que amigar, en definitiva, ¿no? Todo este planteo de la prestación de servicios tiene que ver con digamos, los requisitos y el hecho de que las empresas empiezan a querer trabajar en este aspecto. Incluso varias de los proyectos en los que estamos trabajando tienen que ver con empresas que hicieron esta especie de cambio porque por alguna cuestión monetaria la necesitaron y resulta que no tienen los resultados que esperaban. Queríamos bajar el nivel de llamadas, chat o emails de clarificación. No han bajado. ¿Qué pasa? Es que esto no está en lenguaje claro. Entonces, es un mundo, digamos, de aplicaciones y de intervenciones que está creciendo y que es sumamente necesario. Voy a terminar aquí y espero que podamos tener un diálogo ahora o más tarde cuando estemos a lo largo del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, y gracias por esta presentación que, bueno, ha sido muy interesante y también muy práctica, ¿no? Desde la perspectiva de la empresa, toda esa aplicación, precisamente de la que, bueno, que enlaza un poquito con la de Natalia. Vale, pues vamos a dar paso a la parte de debate y de preguntas. Yo, mientras la gente va levantando la mano, pues quería intervenir muy brevemente, bueno, para daros las gracias a todas y luego, pues, bueno, a Iria, pues darle las gracias sobre todo porque de Artext yo estoy utilizando mucho lo de los TFGs, que es maravilloso y os lo recomiendo a todos los que estáis en estas lides de la docencia. Con Natalia, pues me gusta mucho todo lo que está haciendo y le quería sugerir si se ha planteado utilizar la herramienta Clara de Prodigioso Volcán, si la conoce, que sabes, Alba, que nosotros la hemos utilizado alguna vez y Sí. yo creo que es una herramienta que tiene muchísimo potencial. Y finalmente a Romina, pues yo creo que venía fenomenal en esta mesa, pero si puedes de alguna manera, Romina, estar también mañana tarde, porque mañana tarde tenemos una mesa en la que precisamente vamos a hablar de responsabilidad social corporativa y comunicación clara, a ver si poco a poco pues vamos haciendo mella también ahí en ese campo. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Plas. Bueno, me sumo de nuevo al agradecimiento a las tres por vuestras presentaciones y ya parece que hay, bueno, Javier ha planteado su pregunta a través del chat y es para Natalia, que dice que al tratarse concretamente el documento de las políticas de privacidad de un documento jurídico, si su adaptación a un lenguaje claro debe tener una dificultad extra, que entendemos que sí. Pero a ver Sí, qué dice Natalia. Ok, le respondo primero a Javier y después a Blas, que dejó su pregunta también. Sí, Javier, de hecho, estoy de acuerdo. Lo ideal sería hacer, yo no soy abogada, yo soy traductora, por lo cual mi especialidad es la parte lingüística, pero lo ideal sería, como ya ven que se trabaja en otros, bueno, como presentó Iria, por ejemplo, o Romina, en casi todos los proyectos de lenguaje claro bien hechos, digamos, se trabaja de forma multidisciplinaria, o sea, hay expertas de varios rubros. Lo ideal sería tener como una validación de algún jurista, por ejemplo, en este caso, y de hecho yo me acuerdo que cuando escribí la tesis, que estaba específicamente estaba con la política de privacidad de Facebook, lo que quise fue acercarme al departamento de legales de Facebook para, bueno,
traer el tema y ver si había alguna posibilidad de tener algún feedback de ellos, pero es imposible conectar con ellos. Así que bueno, obviamente lo aclaré como una de las limitaciones que había tenido del trabajo, pero sí, idealmente sería genial tener una validación de algún jurista por la dificultad extra justamente que tiene, como dice Javier. Así que eso sí, de acuerdo. Y por otro lado, lo que decía Blas, conozco la herramienta Clara de Prodigioso Volcán, no la usé por el mismo motivo, bueno, lo que les decía antes, no lo usé para este trabajo porque trabajé con políticas en inglés. Entiendo que la herramienta Clara es solamente en español, o por lo menos hasta donde sabía, es en español, pero sí, la conozco, la tengo en cuenta en el momento que arranque a trabajar con textos en español, seguramente esa y, bueno, y obviamente el sistema de IRIA también son de los mejores que hay. Así que sí, creo que respondí a las dos preguntas. Gracias, Natalia. Que esa última pregunta que dejabas ahí en el aire me lleva también a reflexionar pues sobre la última conclusión que planteábamos, Blas, no sé si recuerdas en el artículo. Bueno, Blas, María y yo hemos estado como investigando sobre la factura de la luz. Y bueno, pues precisamente una de las últimas conclusiones que dejábamos ahí flotando era si había pues posiblemente algún interés en que la factura no se entendiese del todo. Y cómo, pues, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Efectivamente. Como al final el lenguaje, pues bueno, es una herramienta tremendamente poderosa y una herramienta política. De todas formas, Alba, perdona, es verdad que eso pues lo hemos reflexionado, lo hemos hablado mucho, pero yo también creo que más que una intención por utilizar un lenguaje oscuro, en el caso concreto de la factura de la luz, porque con lo de las políticas de privacidad creo que sí que hay una intención, pero en la factura de la luz yo creo que ni siquiera hay una intención. En la factura de la luz, de hecho, desidia. Hay una intención, bueno, hay una intención inicial porque la factura sea súper transparente. Y esto es algo que también abordaremos a lo largo del Congreso, porque, por desgracia, la transparencia a veces está en contra de la comunicación clara, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que le pasa a la factura es que tiene muchísima información, que es un documento jurídico administrativo y todas esas cosas que comentamos. Entonces, bueno, yo de verdad que no intento a la factura no ponerle intención. Mira, ahí Mario ha levantado la mano. Sí. A ver, Mario, te doy paso. Sí, ya deberías ser capaz de hablar, Mario. Adelante. Con mucho eco. Bueno, primero de todo felicitar a las ponentes, por supuesto, también a la moderadora, creo que habéis estado todas muy bien, interesantísimo. Yo además no conocía Artest, con lo cual hay que dar a compartir vídeo, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora ya me imagino que se me... Con lo cual, pues me ha parecido doblemente interesante y he levantado la mano enseguida en cuanto he escuchado a Blas Subiela mencionar este exceso de transparencia, ¿no? Para mencionar un caso concreto, ¿no? Donde este exceso de información se convirtió además en un arma para evitar la comunicación. Recuerdo cuando hace unos años era corresponsal de una emisora de radio en los pueblos del sur de Madrid. Surgió un caso de corrupción en uno de los ayuntamientos, en el de Getafe, y la oposición pidió todos los contratos públicos que se habían hecho a una determinada empresa, que era la que supuestamente estaba en este caso de corrupción, ¿no? Una empresa que había después dado dinero a concejales, etcétera, etcétera.
El ayuntamiento, que en aquel momento estaba gobernado por el Partido Socialista, con Pedro Castro a la cabeza, que es un político con mucha experiencia, una persona a la que luego personalmente le tengo cierto cariño, en un alarde de transparencia, dijo, no, vamos a poner en manos de todos ustedes, de todo el que quiera consultarlo, de los medios de comunicación, de la oposición, por supuesto, todos los contratos municipales que ha hecho este ayuntamiento desde el comienzo del funcionamiento de los eventos democráticos hasta ahora. Porque nosotros queremos ser más transparentes que nadie y ver que no tenemos ningún problema. Aquello suponía, no sé si miles, decenas de miles de documentos que eran imposibles de escudriñar, etcétera, etcétera. Y encima resultaba complicadísimo encontrar entre todos aquellos documentos los documentos específicos del caso de corrupción que estábamos investigando. Con lo cual es un caso que me viene al pelo y por ello quería comentarlo con vosotros, de cómo en una supuesta transparencia, porque en realidad no lo es, pero en aras de una supuesta transparencia y con esa excusa, la infoxicación de la que se ha hablado tantas veces se utiliza a veces incluso de manera consciente para decir, pues te voy a mandar cientos de millones de datos para que no encuentres los datos que estás buscando. Gracias, Mario. Pues sí. Es también un tema sobre el que reflexionar y sobre el que reflexionábamos también con el tema de concreto de la factura de la luz. Sí. No sé si no hay más preguntas, yo quería hacerle un par de consultas a Iria. Creo que no hay nadie más que haya levantado la mano de momento. No. Adelante. Vale. Bueno, pues tenía preguntas ya un poco por curiosidad sobre, por ejemplo, de qué forma se alimenta la herramienta Artext o con qué textos alimentáis para que la herramienta sea capaz después de redactar en lenguaje claro. O sea, ¿qué tipo de textos habéis ido incluyendo en el corpus? Y luego la segunda pregunta también, ya te dejo contestar tranquilamente, es concretamente en el tema de la fraseología. Bueno, a lo mejor me pongo aquí un poco demasiado friki. ¿Cómo delimitáis cada estructura? Porque claro, con la terminología es más sencillo, pero con la fraseología, que es pues indudablemente más variable, ¿de qué forma delimitáis cada trocito del lenguaje? Y ya está. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias por las preguntas, muy pertinentes. Mira, con respecto a los textos del corpus, depende del ámbito. Nosotros trabajamos con el concepto de género textual, entonces buscamos textos que se correspondan con ese género textual y afinamos con una serie de criterios, pues temporal, ¿no? Que sean actuales, que la fuente sea fiable, que no sean de una extensión gigantesca, porque no lo podríamos asumir. Y te pongo un ejemplo. En el caso del último proyecto, que tenemos el protocolo de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Madrid, ellos nos han proporcionado los textos. Por ejemplo, pues nos han dado 20 resoluciones enviadas a un particular, 20 requerimientos, 20, bueno, entonces con todo esto, bueno, nos dieron muchas más, pero luego fuimos acotando con nuestros criterios, entonces seleccionamos las 20 más representativas. Y así lo vamos haciendo. En el caso del turismo, pues 20 normativas de alojamiento turístico, 20 planes de negocio del turismo y así con todos los ámbitos. Eso con respecto a los géneros. Y después con respecto a la fraseología, es muy buena pregunta, esto ya es muy técnico. Nosotros, como decía, partimos de diferentes marcos teóricos, que es importante, y para el tema de los apartados, de lo que se llama la macroestructura del texto, utilizamos la teoría de Van Dijk, que es uno de los expertos en discurso más reconocidos mundialmente, y para el tema de los contenidos, que es lo que van asociados después la fraseología a estos contenidos, usamos a Swales, que habla de contenidos mínimos de conocimiento, le llama movidas retóricas, no me voy a poner muy lingüística aquí, y luego para la fraseología lo que hicimos en el equipo es una persona iba detectando estos contenidos e iba viendo cuál era la unidad lingüística en el corpus que reflejaba ese contenido. Y
y una vez teníamos la unidad lingüística, que podía ser desde una frase muy breve a una frase muy larga, lo que hacíamos era eliminar la información que podría ser variable, fechas, números, cantidades, porcentajes, todo esto, y eso le llamamos información variable y lo ponemos entre corchete, como una indicación al autor, ¿no? Y ahí le ponemos aquí el día, aquí, entonces el autor es el que va añadiendo esa información en la fraseología. Esa fue un poco la metodología que seguimos. Perfecto. Bueno, Pues, aprovecho por alusiones a agradecerle a Mario sus palabras. Me alegro de que conozcas Artex. Espero que lo uses y ya nos pasarás comentarios. Encantadas de conocer tu opinión. Y también contestarle a Blas lo del TFG. Sí, esto era un tema que nos lo pidieron muchísimos estudiantes. Nosotros primero lanzamos Artex en 2016 con el ámbito de la medicina, de la administración pública y del turismo, inicialmente, pero luego muchos estudiantes me escribían y me decían, ostras, pero ¿no podrías hacer algo así para el TFG? Porque claro, yo llevo muchos años dirigiendo TFGs, todos mis colegas también. El TFG es obligatorio desde el 2010 con el Plan Bolonia, cuando entró en vigor en las universidades, y todas las carreras, todos los grados tienen la obligación, todos los estudiantes tienen la obligación de presentar este TFG. Y les trae por la calle la amargura. Hay algunos que hasta que les dan ataques de ansiedad, porque claro, yo tengo una reivindicación, la digo aquí también, que seguro que hay muchos colegas de profesores de universidad que están de acuerdo. Yo creo que en las universidades no hay suficiente asignaturas, cursos, información para los estudiantes sobre cómo hacer un TFG. Entonces llegan a cuarto del grado y les dicen, bueno, te asignamos un tutor, ahora tienes que hacer el TFG, pero no saben investigar y no saben reflejar esa investigación en un TFG, que es un trabajo académico. Entonces, como vimos esta necesidad, pues lo que hicimos fue incorporar esta herramienta del trabajo de final de grado en la herramienta, que es independiente de ámbito especializado, sirve para un TFG enfocado a investigación, porque luego hay otros TFGs que puede ser a lo mejor de diferentes tipos, ¿no? Pues a lo mejor en traducción, pues una traducción comentada, o en arquitectura otro tema. Pero el trabajo de investigación, que es el que nosotros abordamos en el TFG, se puede hacer. Entonces te vienen todos los apartados, los contenidos que hay que poner en cada apartado, frases que pueden ayudar a redactar, y luego te ayuda a revisar lingüísticamente el texto para que se adapte a la comunicación clara. Os animo a usarlo. Gracias a todos. Y por cierto, gracias a todos por los comentarios que he ido viendo en el chat, que me han gustado mucho. Gracias por estar. Pues gracias de nuevo, Iria, por todos los comentarios y aclaraciones. Y no sé, voy a volver a mirar por aquí. Creo que nadie más ha levantado la mano. Pues no sé si alguien quiere hacer un último comentario, últimas consultas. Vale, pues... Que podemos dar por cerrada la mesa, se quedarán muchas cosas ahí, pero vamos a guardarnos temas para el año que viene, si os parece.